Mis hermanos, muy buenos días. En esta mañana es un gozo y un privilegio que el Señor me permita de nuevo estar aquí frente a su iglesia y poder compartir un mensaje de la palabra de Dios que como siempre todo lo que viene en la palabra y de la Biblia nos, nos edifica, nos exhorta, nos enseña, nos da paz muchas veces. En esta mañana vamos a compartir algo que tiene que ver que es muy importante que nosotros entendamos, y es el papel que juega la voluntad humana en la obediencia al Señor. Y lo vamos a ver en dos ámbitos importantes, tanto como cuando somos hijos de Dios, como cuando apenas Dios nos está llamando para venir y tener un encuentro con Él. Para esto, en esta mañana vamos a compartir y vamos a abrir nuestras Biblias, los que las tengan, en el libro de Jonás, el capítulo 1. Jonás es un personaje muy interesante en la Biblia porque en él podemos ver encerrada parte de la vida cristiana, y nuestro Señor Jesucristo lo usa como una señal en los evangelios para mostrarnos qué era lo único que iban a ver en ese momento los fariseos como señal, que demandaban señal. En el capítulo 1, versículo 1 de Jonás dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, como comentaba, vamos a centrarnos en este pasaje en ver el papel y la función que tiene nuestra voluntad en atender el llamado de Dios. Jonás fue el quinto de los profetas menores. Se les llama profetas menores no porque tengan una importancia menor en la Biblia, sino simplemente por la extensión, lo que escribieron. Los profetas mayores, por ejemplo, como Ezequiel, Daniel, Jeremías, tienen un escrito bíblico mayor que, por ejemplo, los profetas menores que empiezan con Oseas. Simplemente es la única diferencia entre los profetas mayores y menores. No quiere decir que tengan menor importancia bíblica de ninguna manera, ¿no? Entonces Jonás pues, es el quinto. Él es el profeta en la época del reinado de Jeroboam II. La única mención que hay de Jonás en la Biblia fuera de su libro, en el Antiguo Testamento, es en Segunda de Reyes, capítulo 14. Ahí es donde más o menos podemos contextualizar el tiempo de Jonás. En el versículo 23 de Segunda de Reyes 14 dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Esta es la única mención, repito, fuera del libro, de su mismo libro de Jonás, es la única mención de Jonás en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, como decía yo hace un momento, nuestro Señor Jesucristo hace mención de él en Mateo 12, 39 y 41, en el pasaje llamado donde los fariseos estaban demandando una señal de nuestro Señor Jesucristo para creer en él como el Mesías. Entonces dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Es muy interesante que nuestro Señor haya utilizado a Jonás para decirles a los judíos en ese momento
que era la única señal que iban a ver de él. Vamos a un poquito escudriñar, empezar a meternos más a detalle en este pasaje. En el versículo 1, regresando a Jonás, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y aquí encontramos un principio muy importante que hemos nosotros aprendido y que lo vemos recurrentemente en la palabra de Dios. Es Dios quien va a buscar a Jonás. Nosotros vamos a leer a lo largo de la palabra y siempre, como hemos aprendido, es Dios quien viene a buscarnos. Nosotros, antes de venir a Cristo, no buscamos a Dios. Buscamos a un Dios que muchas veces nosotros creemos que es, pero al único Dios verdadero no lo buscamos. Él nos busca, Él es quien viene y habla a nuestra vida a través de la palabra, a través de la predicación. Él es quien realmente nos busca a nosotros. Dice Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, entendiéndose al único y verdadero Dios. Mucha gente dice que busca a Dios, pero lo busca de la manera, repito, o como es, o como le enseñaron, o como ellos a través de lo que han aprendido se crean o nos creamos todos nosotros una filosofía de cómo debe o cómo puede ser Dios, y con base en ello lo buscamos, pero al único verdadero Dios, dice Romanos 3:11, repito, no hay quien lo busque. Entonces, es Dios quien nos busca. Y de estos ejemplos tenemos muchos en la Biblia. Voy a mencionar algunos hombres que Dios eligió, por ejemplo, a Noé, ¿no? En Génesis 6, versículo 13, dice la palabra de Dios, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, dentro del libro de Génesis, esta es la primera vez en la cual nosotros encontramos que Dios viene y busca, en este caso, a Noé, que le habla directamente. Abraham es otro ejemplo. Génesis 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es Dios quien viene y busca a Abraham para darle, bueno, vamos a ver más adelante, una instrucción, que es el segundo punto de para qué viene Dios y nos habla, para qué nos busca. Otro ejemplo es Moisés. En Éxodo 3, capítulo 3, versículo 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y en el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y en el Nuevo Testamento, ya nuestro Señor Jesucristo, como Dios hecho carne, Él es quien viene y busca también a sus discípulos y comienza a buscar a las personas que Él en su preconocimiento sabe que van a recibirle. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 9, pasando Jesús de allí vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Es Cristo quien va y llama a Mateo y le dice, ven, sígueme. Vamos a ver, bueno, nosotros sabemos a través de la Escritura cuál fue la decisión de Mateo, y ese va a ser el punto en el que nos vamos a centrar, ¿no? De que una vez que tenemos un llamado de Dios, sea como hijos o antes de venir a ser hijos de Dios, interviene y Dios no viola nuestra voluntad. Es una responsabilidad de nosotros el atender o no atender a un llamado. En Juan 15, capítulo 15, versículo 16, Cristo les dice a sus discípulos estas palabras que son muy interesantes, ahorita vamos a analizarlas. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, en este versículo, nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y este versículo muchas veces se malinterpreta por una doctrina de la cual ya he hablado anteriormente, que dice que Dios ha puesto a unas personas para perdición y a otras para salvación. Entonces, que Dios, en ese sentido, Él decide salvar a algunas personas y a otras no. Utilizan dentro de muchos versículos, este es uno de los que se ocupan, pero analizando la palabra elegir, es la palabra griega eklejomai, y quiere decir así seleccionar o escoger. Pero cuando la desmenuzamos se vuelve un poquito más interesante. Viene de dos raíces eklejomai, ek, que denota origen, quiere decir origen o punto de partida de algo, y la segunda lego, que quiere decir colocar delante, y es una expresión o un habla en un discurso. Entonces, cuando nosotros analizamos la palabra elegir en este versículo, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, no se refiere que Él voluntariamente dice, a ti si te salvo, a ti también, a ti no, tú vete a otro lado, a ti no te voy a salvar. Se refiere que nosotros no hemos puesto por delante a Dios, no lo hemos puesto como punto de partida para poder venir a Él. Significa que Él es quien se pone como origen y punto de partida para elegirnos a nosotros. Él es quien ha tomado la iniciativa, Él es quien tomó la iniciativa de venir, hacerse hombre, encarnarse en un hombre y morir en una cruz. Él tomó la iniciativa, no nosotros. Entonces, es interesante cuando analizamos estas palabras, para nosotros entender que Dios nos habla, Dios nos llama, y vamos a ver un poquito más adelante que siempre es con un propósito. Otro ejemplo en Hechos capítulo 9, versículo 1, en la conversión de Pablo, ¿no? Que antes era llamado, ¿cómo se llamaba Pablo? Saulo. Entonces dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose a los que comenzaban a seguir en ese momento a Jesucristo nuestro Señor, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Uno de los hombres más importantes en el Nuevo Testamento, que fue el apóstol Pablo, vemos que fue elegido. Él estaba persiguiendo cristianos. Él pensaba que hacía servicio a Dios, porque como había sido educado sobre las raíces judías, pues él pensaba que Jesucristo era un impostor y que tenía que perseguir, atrapar y encarcelar a todos aquellos que seguían el camino de Jesucristo. Y es Jesús quien viene y se muestra a Pablo. Entonces, Pablo podía haber dicho, no, es que yo estaba buscando a Dios. No es cierto. Él estaba buscando al Dios que le habían enseñado o que él pensaba que era el correcto. Pero es Jesucristo quien viene y le muestra quién es realmente, quién es el único y verdadero Dios. Entonces, regresando a nuestro pasaje en Jonás, bien establecido este primer principio que es Dios quien nos busca, ¿no? Dios fue quien vino y le habló a Jonás. En el versículo 2 le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En este versículo 2, después de que Dios es quien busca a Jonás, inmediatamente lo busca ¿para qué? Le da una instrucción. Entonces, Dios primero nos busca y nos busca para darnos una instrucción. En este caso le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces,
Siempre que Dios nos habla, repito, es con un propósito. Cuando todavía no hemos sido llenos de su gracia, todavía no nos hemos convertido, pues el propósito de que Dios nos busque es que le conozcamos, que vengamos a Él, que le aceptemos como el único Dios que puede salvarnos y que puede perdonarnos de nuestros pecados. Pero cuando ya somos hijos de Dios, Él nos habla recurrentemente y Él es el que nos busca, Él es el que nosotros cuando tenemos comunión con Él, Él es el que nos indica y nos habla qué es lo que quiere que hagamos diariamente, o así debiera ser, ¿no? Porque muchas veces como cristianos pensamos que estamos dentro de la voluntad de Dios, pero pues a veces nos damos cuenta, o Dios se vale, como lo vamos a ver más adelante, de muchas circunstancias obrando en nuestra vida para darnos cuenta que tal vez pues no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Entonces, siempre que Dios nos busca es, cuando somos cristianos, repito, es para que nuestras vidas cristianas vayan creciendo, vayan madurando y vayamos cumpliendo el propósito principal que todos tenemos cuando somos cristianos. ¿Que cuál es? ¿Cuál es? Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una vez que Cristo nos ha salvado, el propósito principal de Dios para con nosotros es hacernos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Después de ahí se pueden derivar algunas tareas que Dios nos pueda dar, como en el caso de Jonás, ahorita lo vamos a ver, pero el propósito principal es ese, que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito principal, y para eso Dios se va a valer de lo que Él en su soberanía considere que tiene que hacer con nosotros. Pero aquí es donde vamos a ir viendo poco a poco cómo Dios, conociendo nuestro corazón, Él pone circunstancias en nuestra vida para tratar con cada uno de nosotros de manera particular y lograr ese propósito. A Noé, por ejemplo, ¿qué es la tarea que Dios le encomienda? Dice, a Noé lo llama para que sea el encargado de predicar acerca del juicio sobre la tierra y perseverar la vida que Él había creado. Le da una instrucción en Génesis 6:13, le dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14, o sea, ya lo llamó y viene de inmediato la instrucción. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de ahí podemos seguir leyendo a partir del versículo 15. Dios le da instrucciones precisas a Noé de cómo hacer el arca, qué medidas debe tener. O sea, no le dan las instrucciones exactas. Pero aquí lo importante es ver cómo después del llamado viene una instrucción. Vamos al ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham lo llama para que se cumpla a través de él la promesa de darle por herencia a un pueblo de Israel. Darle por herencia, la tierra a Israel. En Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Después de que Dios llama a Abraham, le da esta instrucción, que se vaya de su tierra. No le dijo a dónde, no le dijo, mira, ¿sabes qué? Te vas a ir a toma tus maletas, guarda esto y te vas a ir exactamente a este lugar. Le dijo, toma y sal de la tierra y yo te voy a ir mostrando a dónde te voy a llevar. A Moisés lo llama para que liberte a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. En Éxodo capítulo 3, versículo 10, después de que, como vimos anteriormente, lo había llamado, le da una instrucción. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, el primer punto, como hemos visto, Dios nos llama y nos llama para algo. Siempre en todas las cosas que Dios hace en nuestra vida, Él tiene un propósito. Tiene algo que cumplir con nosotros.
Pero aquí viene el punto central del mensaje en esta mañana y es, ok, Dios ya nos habló, Dios vino a través de un amigo, a través de nuestros padres, habla a través de nosotros, a través de la palabra, nos da una instrucción, nos da lo que tenemos que hacer, y ahora viene en el capítulo 1, regresando a Jonás, versículo 3, lo que nos toca a nosotros. En este caso, ya vemos cómo vino palabra de Jehová, Jonás 1:1, a Jonás diciendo, hijo de Amitai, perdón, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ¿no? Y en el versículo 3, Jonás, ¿qué hace? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, aquí es donde nos centramos en esta mañana y vemos cómo pues, Jonás, en su libre voluntad, o sea, Dios ya vino, ya le habló, le dio una instrucción y él voluntariamente toma una decisión. Dios no lo obliga a tomar otra decisión, no le dice, no, ¿sabes qué? Entonces vas y de repente cambia su intelecto, o como muchas veces podemos malentender, que dice, no, 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 es que Dios va a poner en ti el querer como el hacer, y entonces pensamos que es algo como místico, mágico, donde Dios de repente toma un control en el cual nuestra voluntad no opera y nos lleva como robots. No es así. En la Biblia, en todos los ejemplos que tenemos en la Biblia, Dios sabe, preconoce, conoce de antemano lo que vamos a decidir o cómo vamos a actuar. Pero esa parte de responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos de voluntariamente decidir obedecer o desobedecer a Dios, eso es algo que corresponde a cada uno de nosotros. Entonces aquí pues, Jonás, decíamos, toma una decisión. En este caso, pues es una decisión incorrecta, decide desobedecer. Ya no vamos a vernos el por qué decidió desobedecer, bueno, eso es secundario. Él decidió voluntariamente, por las circunstancias que sean, desobedecer. Y decide irse y no atender al llamado de Dios, ¿no? Pero aquí viene lo maravilloso del Señor, ¿no? Su misericordia para con cada uno de nosotros son nuevas cada día. Y Él entonces, ¿qué hace después de que Jonás toma esta decisión? Trata con él. Trata con él y pone circunstancias en su vida, no para obligar a Jonás a tomar una decisión, sino para que a través de esas circunstancias Jonás voluntariamente se dé cuenta de qué es lo que tiene que hacer. Y estas circunstancias, en este caso de la desobediencia, pues no van a ser favorables a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, pues, tuvo que venir y darse cuenta a través de lo que Dios permite en su vida, qué es lo que tenía que hacer. Pero estos ejemplos lo vemos también en Noé, por ejemplo, ¿no? Vemos otro ejemplo de algo diferente al pasaje que estamos ahorita estudiando. Noé, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. O sea, así como hay personajes bíblicos, por eso es que la Biblia es tan hermosa, porque es equilibrada. Nos muestra los hombres de Dios que hicieron la voluntad de Dios, que obedecieron, y nos muestra algunos hombres de Dios que desobedecieron y algunos que no eran hombres de Dios. Cada uno, como lo vamos a ver más adelante, con sus consecuencias diferentes de acuerdo a las decisiones que toman. Abraham, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 4,
¿qué hace? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham también obedeció. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, versículo 5, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, Abraham obedeció. Moisés fue un poquito más duro, él ponía un poquito de más trabas. Oye, Señor, pero es que pues yo no soy muy bueno para hablar, pero ¿cómo voy a ir yo? Pero a final de cuentas, Moisés obedece en ese momento. En Éxodo capítulo 4, versículo 18 dice, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Entonces, Moisés también obedeció, a diferencia de Jonás. Pero también tenemos otros ejemplos, además de Jonás, de hombres que no obedecieron. Por ejemplo, el rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? En 1 Samuel, capítulo 9, versículo 17, dice la palabra de Dios, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. O sea, aquí es Dios eligiendo a Saúl, porque recordarán que el pueblo de Israel demandaba rey que los gobernara, no querían que los gobernara Dios. Entonces dice Dios, bueno, también les voy a poner rey. Y eso todo tiene un propósito. En este caso, ellos iban a vivir las consecuencias de un gobierno humano y no divino. Entonces, elige a Saúl. Y en el capítulo 15, versículo 10, dice, y vino de palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, ha desobedecido, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. En este caso, es Dios quien decide poner a Saúl, y para eso usa a Samuel para que se lo comunique a Saúl como rey. Pero Saúl voluntariamente decide desobedecer. Nadie lo obliga, a él voluntariamente decide desobedecer a Dios. Y Dios dice, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Otro ejemplo, el rey Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. De nueva cuenta Dios es quien toma la iniciativa y va y busca a Salomón. Y Salomón en ese momento contesta de una manera pues agradable a Dios y dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Entonces, en ese momento, Salomón atiende. Pero ¿qué pasa en el versículo 9 de Primera de Reyes, capítulo 11? Dice, se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces, primero, o sea, vemos aquí, por ejemplo, en Salomón algo muy importante. Dios le llama, Salomón atiende, y luego voluntariamente decide no atender o no obedecer a Dios. Si nosotros nos quedáramos con la idea de que Dios obra en nuestra voluntad de una manera arbitraria, quiero que entendamos esto muy bien. No podríamos nosotros entender realmente la justicia de Dios, porque ¿cómo habrá justicia donde alguien obliga a una persona
a que no haga su voluntad. No hay justicia. Y eso, en el día del juicio, sería un contrasentido. Para que haya justicia de Dios, se necesita la voluntad. Porque en esa voluntad es donde Dios nos va a mostrar y nos va a acusar. Él nos va a decir a las personas que han decidido voluntariamente, como lo vimos en los estudios pasados del infierno, que han decidido voluntariamente no seguir al Señor, ellos podrían decirle, Señor, pero es que pues tú tenías la soberanía, me hubieras obligado, ¿no? Y Dios no obliga a nadie, es voluntario. Por eso va a haber un juicio y por eso la justicia de Dios. Y de igual manera, en el otro sentido, ¿no? Si Dios hubiera obligado a las personas a hacer o a desobedecerle, pues también el día del juicio, ¿cómo podríamos empatar esa justicia de Dios si no hay responsabilidad o voluntad acerca de nosotros, humana? Ahora hay que entender que esta voluntad humana no se refiere de ninguna manera a que nosotros tengamos algún mérito en la salvación. Lo vuelvo a repetir como lo hemos visto en ocasiones anteriores. Dios hizo todo, nosotros no podíamos hacer nada por nuestra salvación. Dios hace todo para que nosotros, ya una vez salvos como hijos de Dios, Él nos da la fortaleza, nos da el entendimiento, se nos revela a través de la palabra para que nosotros podamos obedecerlo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de permitir eso que Él ya puso dentro de nuestro corazón, eso que Él ya nos reveló, ese entendimiento que Él nos abrió, ya sea antes de ser cristianos o siendo cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad de venir y decir sí. De venir y tener ese corazón para decir sí, Señor, quiero hacerlo. Por ejemplo, Dios viene, Él nos muestra que debemos de escudriñar su palabra, pone en nosotros ese deseo de escudriñarla, ¿no? Nos da las herramientas para hacerlo, nos dice, ven antes, cada mañana, antes de cualquier actividad, ven y búscame. Dios inclusive pone en nosotros que nos despertemos temprano, ¿no? Pero si yo, a la hora que me despierto, no, lo primero que hago, como ponía en algunas predicaciones anteriores el ejemplo del pastor, lo primero que hago es tomar mi celular y ponerme a checar el Facebook, en lugar de tomar mi Biblia o ponerme de rodillas y darle gracias a Dios, somos nosotros quienes decidimos voluntariamente lo que hacemos. O sea, Dios ya hizo todo, ya nos salvó, nos da el querer abrir la palabra, nos permite inclusive despertarnos en la mañana, pero si nosotros no lo hacemos, Él no nos va a obligar, no es algo donde Dios tome un control en el cual nos volvamos nosotros unas personas sin voluntad, como robots, y nos diga, a ver, haz esto, y lo hagamos de una manera inconsciente. Él lo que quiere de nosotros es que lo hagamos conscientemente. Por eso nos da la voluntad. Porque Él quiere que le amen y que le sigan en espíritu y en verdad, de corazón, con una conciencia que Él puso dentro de nosotros. Por eso lo hace. Entonces, ahí es la importancia en que radica las decisiones que tomamos diariamente en nuestras vidas. Y en el día nosotros tomamos, desde que nos levantamos, pues tomamos la decisión de a ver qué hago primero. Me levanto, oro y leo la Biblia, o me levanto, agarro el celular y me pongo a ver el Facebook, o me levanto, bueno, pues ya no vi el Facebook, entonces ahora pues en lugar de ver el Facebook me levanto y me voy a desayunar. O sea, cada segundo de nuestra vida tomamos decisiones. Como hijos de Dios, o antes de ser hijos de Dios, eso es para todos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Evidentemente, pues que obedezcamos. En Jeremías capítulo 9, versículo 12, nuestro Señor nos dice, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo?
porque causa la tierra se ha ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. En el versículo 13 dice, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. O sea, Dios nos da sus mandamientos, nos da sus estatutos, nos da sus leyes, y nosotros voluntariamente, insisto, decidimos si los obedecemos o los desobedecemos. Nosotros voluntariamente, por ejemplo, antes de venir a Cristo, decidimos, cuando alguien nos comparte la palabra de Dios, como dice aquí el versículo 14, si atendemos a este llamado del Señor cuando Él nos habla y sabemos que la palabra es verdad, porque ahí es donde opera el Espíritu Santo. Cuando alguien nos predica la palabra de Dios, sobrenaturalmente opera diciéndonos esto es la verdad. Y entonces nosotros decidimos atender al llamado de la verdad o, como dice aquí, irnos tras la imaginación de nuestro corazón y en pos de los Baales según les enseñaron sus padres, o sea, según lo que hemos aprendido y nos han enseñado. Y como hijos de Dios, nosotros decidimos, como Jonás, desobedecer a Dios en las tareas específicas las cuales Él nos ha encomendado, obedecer a Dios, como Noé, Moisés o Abraham en este caso. Dios recurrentemente nos hace esa exhortación en la palabra de Dios, el guardar su palabra, obedecer su palabra. Por ejemplo, en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Venir a la Biblia, ver en la palabra de Dios cuáles son sus mandamientos y venir y atenderlos. Y en el versículo 40 de Juan 39, vemos, de Juan, 5, versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, les dice, no quieren. O sea, nos finca responsabilidad a nosotros o las personas que no quieren atender el llamado de Dios. ¿Y por qué finca responsabilidad? Porque es algo voluntario. Entonces dice, no queréis venir a mí. No dice a ustedes, pues no los obligué, o a ustedes no los elegí, ni modo, pues ya, están condenados. O bueno, pues si no quieren obedecerme, hijos míos, pues no importa. Pues ustedes sigan viviendo su vida o hagan lo que ustedes consideren que es correcto, pero no pasa nada, no. Vamos a ver cómo todas las decisiones que tomamos tienen una consecuencia, ya sea para mal, cuando no somos hijos de Dios y decidimos no atender el llamado de Dios, porque cuando somos hijos de Dios, todas las consecuencias son ¿para qué? Para bien, aunque parezca que son para mal. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que se queda lastimosamente como el rey Agripa en Hechos capítulo 26, versículo 27. Le habían predicado la palabra de Dios y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, este es un ejemplo de cómo opera la palabra de Dios. Pablo le predica el evangelio al rey. Él sabe en su corazón que es verdad. El Espíritu Santo está trabajando en la conciencia que Dios ha puesto, como lo vimos en las predicaciones pasadas. Él está trabajando ahí y el rey voluntariamente decide no creer. Dice, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, ya merito me convierto, ¿no? ¿Quién decidió? ¿Acaso Dios dijo, no quiero que te conviertas? Pues no, por algo permitió que le fuera predicada la palabra. Él voluntariamente y de manera responsable e irresponsable decide no creer. Entonces,
Dios nos exhorta a hacer obediencia a su palabra y atender los llamados recurrentemente. Por ejemplo, vamos a ver el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 26. Cuando Dios le da todas estas enseñanzas y mandamientos al pueblo de Israel, dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Versículo 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Capítulo 19, versículo 37. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Capítulo 20 de Levítico, versículo 28. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová os santifico. Y en estos dos versículos vemos cómo, además de guardar los estatutos, o sea, guardar los estatutos no es nada más tomarlos, sino ponerlos por obra. Esta palabra guardar implica el escuchar y además el llevarlo a cabo. Eso es guardar. No es nada más el escuchar, y si no lo llevo a cabo, bueno, pues no vamos a saber si los guardamos o no. Y Dios, créanme, se va a encargar de poner las circunstancias en nuestra vida para que nosotros mismos, porque Él ya sabe, Él es omnisciente, Él es Dios, para que nosotros mismos nos demos cuenta si de veras estamos guardando sus estatutos o no los estamos guardando. Diversas circunstancias en nuestra vida, y en esas circunstancias nosotros vamos a demostrar si guardamos sus estatutos o no los guardamos. Otra vez, Levítico capítulo 20, versículo 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella. Capítulo 22 de Levítico, versículo 31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Levítico 25, capítulo 18. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra, ¿qué dice? Seguros. Vemos como aquí la palabra de Dios nos promete habitar en la tierra seguros. No nos promete habitar en la tierra con una falsa prosperidad que muchas veces se nos predica y de la cual ya hemos hablado. La seguridad nos la da ¿quién? Dios. Y esa seguridad que Dios nos da, nos va a dar, nos la da a pesar de las circunstancias. A pesar de que las circunstancias puedan ser adversas, a pesar de esas circunstancias, Dios nos da esa seguridad. Y esa es la paz que tenemos nosotros como cristianos cuando somos hijos de Dios. Que no importa las circunstancias que rodeen nuestra vida, Dios, vamos a ir seguros. ¿Seguros de qué? De nuestra condición espiritual, de que al final del camino del breve camino que tenemos en este mundo, tenemos la herencia eterna prometida para Dios, para todos aquellos que le aman. Entonces, eso nos promete Dios, caminar seguros, habitar en la tierra seguros. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces aquí hay un sí condicional. Si oímos, hay una consecuencia. Pero ¿qué pasa? Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, si no hubiera voluntad, pues a lo mejor Deuteronomio 28, pues
pues no tendría mucho sentido, porque pues aquí Dios nos habla de que si atendemos lo que Él nos manda, pues hay consecuencias de bendición. Si no atendemos lo que Dios nos manda, pues hay consecuencias de maldición. ¿Por qué? Porque esto es algo, insisto, voluntario, que es el centro de lo que quiero compartir hoy, de lo que estamos compartiendo. De que nosotros debemos disponer nuestro corazón para que Dios transforme nuestra vida, como vimos en Romanos 8:29, a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nuestro corazón esté dispuesto. Una vez que nuestro corazón está dispuesto, Él obra también en nuestro intelecto, porque dice la palabra de Dios en Romanos 12 que transformemos nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser transformado. Entonces, Él obra de manera soberana, pero nosotros tenemos que disponernos. Es nuestra responsabilidad y por eso vamos a ser juzgados, tanto unos para condenación eterna, los que decidieron voluntariamente no recibir al Señor, como nosotros como hijos de Dios vamos a ser juzgados por lo que hicimos una vez ya siendo hijos de Dios. Si obedecimos la palabra de Dios o si fuimos renuentes a obedecer la palabra de Dios, Dios lo va a mostrar y por eso va a haber un juicio que es el juicio del trono blanco. Perdón, el juicio de las coronas. Ya estoy tergiversando aquí. Ahí nosotros vamos a ver realmente qué tanto decimos al Señor. Como decíamos entonces, cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Regresando al pasaje de Jonás, ya para ir también enfilándonos al final. En el capítulo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, una vez que Jonás decide voluntariamente desobedecer al Señor, alejarse de la presencia de Dios, no atender el llamado de Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? Trata con él. ¿Qué es lo que hace con nosotros, ya siendo hijos de Dios, cuando no atendemos el llamado cualquiera que sea del Señor para nuestra vida diaria? Pues va a tratar con nosotros. Pues en este caso, ¿qué hizo con Jonás? Bueno, pues permitió primero esta tempestad en la barca que él, a su parecer, había tomado como para salvarse, para liberarse de la presencia de Dios. Algo que se supone que lo iba a liberar, pues a final de cuentas terminó siendo su prisión, porque ahí lo toman y después, al darse cuenta que es Jonás el motivo por el cual ha venido esa tormenta, pues es echado al mar. Y ya en el mar, pues Dios permite, otra vez Dios permitiendo que las circunstancias aparentemente eran adversas. Oye, pues ¿a quién le gusta estar en una barca que está próxima a hundirse en medio del mar? Pues a nadie. Y luego, pues ¿a quién le gusta que lo avienten al agua y luego se lo coma un pez? Pues a nadie. Y todo el mundo diría, pero qué tragedia, ¿no? Qué tragedia, pues pobre de Jonás, pues es que pues, se lo merecía porque es desobediencia. Pues ni modo, pues es un castigo y pues se va a tener que aguantar Jonás. Pero como vimos en Romanos 8:29, para los que somos hijos de Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Entonces, ayudan a bien, ¿por qué? Porque van a ayudar a que seamos creados a imagen, seamos formados, perdón, a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, aquí viene lo hermoso de la palabra de Dios y la misericordia que Dios tiene para con todos y más para con sus hijos. A pesar de que las circunstancias son adversas, Dios permite que esto suceda. Y entonces, en el capítulo 2, Jonás dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. No voy a leer la oración, porque no es el tema escudriñar esa oración. La pueden leer
ustedes en su casa a partir del versículo 2, del capítulo 2 de Jonás. Pero es una oración donde pues Jonás reconoce que se ha equivocado, ¿no? Y para reconocer que se ha equivocado, pues necesitó de estas circunstancias. No es lo ideal, ¿no? Dios lo que quiere de nosotros es que pues le obedezcamos sin tener que tratar de una manera, vamos a llamarla, pues dura con nosotros. Pero muchas veces pues lo tiene que hacer. Él en su soberanía y en su sabiduría sabe lo que cada uno de nosotros tiene que pasar para que atendamos el llamado que Él nos hace. Entonces, pues en este caso Jonás, arrepentido por desobedecer un mandato de Dios, ora, hace una oración genuina. Dios, sabiendo esto, lo perdona y a los 3 días permite que el pez lo expulse en una playa. Entonces, en este caso, vemos cómo obró para bien, hubo un arrepentimiento de parte de Jonás. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le había mandado. Y lo mismo pasa en los otros ejemplos que hemos visto. ¿Cuál fue la consecuencia en el caso de Jonás? Capítulo 3 de Jonás, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vemos cómo la consecuencia de la desobediencia de Jonás también involucraba a otras personas, en este caso al pueblo de Nínive. Y cuando Jonás decide obedecer, pues la consecuencia es, él va, predica la palabra al pueblo de Nínive y el pueblo de Nínive se convierte. Ya después Jonás tuvo problemas, no lo vamos a estudiar para poder entender esto, pero lo importante es, vean cómo el propósito de Dios en lo que le mandaba a Jonás era una bendición, no solamente una bendición para él, sino para el pueblo al cual iba a predicar, en este caso el pueblo de Nínive. Noé, lo que hizo Noé también tuvo una consecuencia. En Génesis 9, capítulo 9, versículo 1. ¿Qué pasó? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos después del diluvio, después de todo esto que sucedió, después de que la tierra fue arrasada con agua y quedaron solamente como habitantes de la tierra Noé junto a sus hijos y sus nueras. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. O sea, Dios le da una segunda oportunidad al ser humano para que disfrute de la creación de Dios. Que nosotros no la hayamos aprovechado, eso no es culpa de Dios, eso es culpa de nosotros, porque voluntariamente decidimos no obedecer a Dios. En Abraham, vemos en el libro de Josué, capítulo 14, versículo 1. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Lo que Dios había prometido a Abraham, darles una tierra por heredad, Dios lo cumple y les es repartida esa tierra que Dios les había prometido. Con Moisés, en Éxodo 14, versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces, en Moisés, pues el pueblo de Israel fue libertado de una opresión, de una esclavitud. Después ellos no entendieron, vemos que es muy triste muchas veces como, a veces como cristianos, a Dios nos liberta de una esclavitud y después a veces pecamos en decir, híjole, es que recordando algunos pasajes de nuestra vida anterior y pensando que tal vez nuestra vida anterior era mejor que la que teníamos. Pues no puede ser. Él nos liberta de una esclavitud eterna para darnos una libertad con Él y junto a Él eterna. Y muchas veces nosotros dejamos por un alejamiento del Señor o por una falta de comunión con Él, que nuestras concupiscencias y el diablo metan pensamientos en nuestra cabeza. Ese es el peligro de dejar nuestra comunión con Dios o de relajar nuestra comunión con Dios.
Y también pues, hay otras consecuencias ciertamente negativas, ¿no? Que es para cuando no atendemos el llamado de Dios de salvación. En Saúl, por ejemplo, en 1 Samuel 15:28 dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado de ti hoy el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces, Salomón, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces, siempre la obediencia a Dios y la desobediencia a Dios traen consecuencias. Estas consecuencias, mis hermanos, como vimos en el estudio anterior acerca del infierno, cuando no somos hijos de Dios, las consecuencias son totalmente caóticas y en desesperanza. Nosotros, si no somos hijos de Dios y no atendemos el llamado de Dios, estaremos condenados, como lo vimos en los estudios, a una eternidad en un lugar que Dios ha preparado, llamado infierno. Pero para nosotros los hijos de Dios, los que hemos atendido a este llamado de Dios, también la desobediencia tiene consecuencias en nuestra vida cristiana. Podemos frenar nuestro crecimiento cristiano, podemos obstaculizar la obra que Dios quiere hacer en nosotros para hacernos a la imagen de su Hijo. Y muchas veces si nosotros no atendemos ese llamado, a pesar de las circunstancias que Dios pone en nuestra vida, pues Él en su soberanía y gracia puede, pues, llevarnos antes de tiempo, ¿no? Porque alguien que persiste en desatender, no en el pecado, en desatender los llamados de Dios, pues Dios nos tiene aquí con un propósito, y el propósito principalmente, ya lo hemos visto, después de ser hechos a imagen y semejanza de su Hijo, es que prediquemos el Evangelio y que compartamos la buena nueva. Una luz, dice la palabra de Dios, no se pone bajo la cama para que no alumbre, sino para qué estamos aquí. Y si no alumbramos, pues ¿para qué estamos aquí? Pues dice Dios, mejor pues vámonos, no hay sentido por el cual estemos aquí. Y el alumbrar no solamente es, si una parte es hablar y predicar el Evangelio, pero la otra es que nuestro testimonio de vida alumbre principalmente a las personas que están junto a nosotros. Y para que nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros podamos expresar de manera genuina y desde el fondo de nuestro corazón lo que dice el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros expresemos día a día. Eso es lo que Dios quiere que cuando Él nos llama, las personas que le atienden el llamado lo expresen de manera voluntaria. El hacer tu voluntad me ha agradado, el que nosotros voluntariamente nos deleitemos en el Señor, atendamos el llamado de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que Él no nos obliga. Además de lo que hablé hace rato de la justicia y la responsabilidad, es por eso, porque Él quiere deleitarse en que nosotros y cada uno de los hijos de Dios, Él quisiera que toda la creación de Dios, hablando de todas las personas, vinieran. Él no quiere que nadie perezca, pero pues es una decisión voluntaria. Y va a poner circunstancias en nuestra vida de cada uno de nosotros para que nosotros atendamos. Quiero cerrar un poquito con este testimonio de vida que me ha tocado vivir, pues hace poco. Hoy, como muchos de ustedes saben, ¿no? Mi padre, hace un par de meses, hoy se cumplen 2 meses que ha partido con el Señor. Y pues a la luz de las circunstancias humanas, las circunstancias pues nos hacían ver que pues esto pues es una tragedia, ¿no? Alguien que va a un hospital por un estudio, sí, pues a lo mejor estaba enfermo, no tan enfermo como para poder llegar a este desenlace, pero bueno, en el hospital se complican las cosas. Dios pone toda esta circunstancia, ¿sí? Y por su gracia y misericordia, que es nueva y está siempre cada día, permite que un par de semanas antes de que esto suceda, mi padre entregue su vida al Señor.
voluntariamente. Y digo de esta manera porque a pesar de que él conocía la palabra, en su momento él me expresa a mí directamente que ha entregado su vida al Señor, que ha decidido seguirle. Pues todos esperábamos y oramos que, bueno, Dios nos permitiera que, pues que él pudiera alabarle y gozarle como su hijo un tiempo aquí. En su soberanía y su gracia, Dios no lo permite y decide llevarlo a su presencia. Pero vemos cómo estas circunstancias que parecían adversas, que parecían en desesperanza, pues Dios las torna para bien, para sus hijos. Entonces, qué mejor bendición que saber que a través de esas circunstancias humanamente adversas, Dios le permite arrepentirse y ahora estar gozándose en su presencia. Esto es lo principal que nosotros como personas es la mayor bendición que podemos tener. Y por eso ahora nosotros que somos hijos de Dios, debemos de tomar esta enseñanza y disponer de verdad nuestro corazón y nuestra voluntad a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso yo les invito en esta tarde que cerremos nuestros ojos y pues quisiera orar en dos sentidos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Porque tu hermosa palabra siempre nos conforta como tus hijos, Señor. Gracias porque tu palabra es esa agua viva que nosotros necesitamos para poder caminar en este mundo, como dice tu palabra, y lo vimos hace rato, seguros, sabiendo que no importa las circunstancias que nosotros estemos viviendo, todo obrará para bien, Señor. Porque estando contigo, todas esas circunstancias que parecen adversas, nosotros podemos enfrentarlas con fortaleza, con paz. Sí habrá dolor, sí habrá llanto, pero lo que nunca habrá es una desesperanza de no estar seguros en quien hemos creído. Tu palabra dice, estoy seguro en quien he creído y sé que Él es firme para guardar, para guardar mi depósito en aquel día. Dios es fiel y cumplirá su propósito en nosotros siempre. Por eso es que el primer sentido de esta oración va a aquellas personas que estén escuchando esta predicación o que estén aquí, que no han atendido el llamado que Dios ha hecho para arrepentirse de sus pecados y seguirle para que lo hagamos. Señor, quiero pedirte, Padre, por todos aquellos que en esta hora están escuchando este mensaje, por todos aquellos que lo han escuchado en algún momento y voluntariamente han decidido no hacerlo, Padre, porque este mensaje toque su corazón. Porque este mensaje, Señor, es una muestra más de tu misericordia que es diaria cada día, Señor, porque tú estás hablando de nueva cuenta a cada uno de ellos para que se arrepientan de la condición de pecado y decidan voluntariamente venir a ti, Señor, y atender ese llamado. Obra, Señor, en su corazón para que ellos puedan venir y pasar de una muerte y una condenación a la cual estamos destinados todos los seres humanos antes de haber decidido venir a ti, y que ahora vengan y se conviertan a este regalo que nos has dado, que es la vida eterna, que ahora tenemos todos los que somos tus hijos, Señor. Y el segundo, Padre, es para nosotros como hijos tuyos, Señor, que en algún momento pues hemos desatendido, Padre Celestial, voluntariamente algo que tú nos has mandado a hacer, Señor, que tú obres en nuestro corazón, Padre, y nos muestres, y te pedimos
Perdón, Señor, si por todo aquello que hemos dejado de hacer, sabiendo que nosotros debemos hacerlo. Señor, dice tu palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Señor. Y queremos pedirte perdón, Padre Celestial, por aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer y no las hemos hecho, Señor. Y disponer nuestro corazón para que a partir de hoy, de manera voluntaria y día a día, nosotros estemos prestos a obedecer tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, cada día. Gracias por tu amor, por tu gracia que nos han permitido ahora estar aquí, estar adorándote, alabándote y escuchando tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. En el nombre santo de Jesucristo. Amén.